para todos. Nuestro grupo de exposición está conformado por Mariana López, Natalia López, Camila Hoyos y quien les habla, Lina Hoyos. A continuación les haremos una recopilación sobre cómo surge el conflicto en Irlanda del Norte. Pero primeramente una breve contextualización acerca de este país. Irlanda del Norte tiene como capital a Belfast, ciudad reconocida por ser el lugar donde construyeron el Titanic. Se encuentra ubicada al noroeste de Irlanda y hace parte del Reino Unido. Ahora les daré una breve introducción acerca de este tema del conflicto en Irlanda del Norte. Irlanda del Norte surge luego de la revuelta por la independencia, un periodo de conflicto dentro de la independencia británica en el cual las confrontaciones se dieron entre quienes querían seguir perteneciendo al Reino Unido y quienes no. Irlanda cuenta con una población de alrededor de 1.882 millones de habitantes, según los datos expuestos en 2018. La población se divide entre católicos, que están a favor de pertenecer a Irlanda, y protestantes, quienes querían seguir perteneciendo al Reino Unido. El 24 de abril de 1916 nace IRA, Irish Republican Army, que en español significa Ejército Republicano Irlandés, la cual estaba comandada por Patrick Pearse y con alrededor de 2.000 voluntarios. Este ejército nace para poner fin a la represión de las diferencias religiosas. El conflicto nace con la aparición de Enrique VIII, el cual se separa de la Iglesia Católica junto con su hijo Eduardo, los cuales pasan a ser calvinistas protestantes. Con la reina Elizabeth se funda la Iglesia Anglicana, donde pretenden que todos los súbditos sean anglicanos, incluyendo los irlandeses. Ellos permanecían fieles a su fe católica más que por fe, por política, para oponerse a los ingleses que querían imponer una religión, porque buscaban el apoyo del Papa para que Irlanda se independizara de Inglaterra. Para el siglo XVI empieza la discriminación entre ingleses contra irlandeses. En la isla irlandesa, la parte norte es mucho más fértil y mucho más rica que la del sur. En esta época, una cantidad de habitantes, más o menos 4 millones, no querían ser anglicanos y se mantenían en la fe católica. El castigo que les da la corona inglesa es despojarlos de sus tierras y los manda a migrar al sur de la isla, mientras que el norte lo reparte entre la nobleza de Escocia y algunos nobles ingleses. Es así como Irlanda del Norte es poblada por ingleses y escoceses. Es importante resaltar que Irlanda es uno de los integrantes del Reino Unido junto con Inglaterra, Gales y Escocia. La isla estuvo bajo el mandato británico hasta el siglo XX, cuando los irlandeses consiguen su independencia sin contar con Irlanda del Norte. Los británicos dan la independencia y queda de la siguiente manera. La parte de Irlanda del Sur queda poblada por católicos e Irlanda del Norte por escoceses y protestantes. Por esto se parecía un conflicto religioso, pero en realidad era político. Cuando el Imperio Británico concede la independencia, los irlandeses radicales asumen que deben darles toda la isla, pero las cosas no fueron así, y es donde surge la discriminación entre protestantes y católicos. Lo que sucede de la siguiente manera: a pesar de que Irlanda del Sur estaba poblada por católicos, aún había una poca cantidad de protestantes, los cuales eran señalados y discriminados. De igual forma le sucedía a los pocos católicos que se encontraban en Irlanda del Norte, quienes iban a ser señalados por los protestantes. El 10 de abril de 1998 quedó grabado en la memoria de la gente de Irlanda del Norte. En esta fecha se firmó el Acuerdo de Paz de Viernes Santo, con el cual se superó el estancamiento político-militar que desde años atrás mantenía la confrontación armada entre republicanos que buscaban la independencia de la nación y unionistas que se aferraban a ser parte del Reino Británico. En los dos bandos existieron radicales estructuras militares. Las diferentes facciones del ejército republicano irlandés y los unionistas de la Fuerza Voluntaria de Ulster.
La trayectoria de este conflicto armado y su proceso de paz, aún en curso de implementación, puede ser reconstruida a través de canciones de la banda de Irlanda U2. Para iniciar estaría Domingo, Maldito Domingo, estrenada en 1983, que hace mención a Sangriento Domingo, de 1972, cuando una manifestación pacífica convocada por los republicanos terminó con la muerte de 14 personas a manos de paracaidistas del Reino Unido. Luego estaría Por Favor, inspirada en 1997, que se consideró un llamado a no dilatar más las conversaciones de paz y a declarar el fin de la confrontación armada entre las islas. Tras la firma del acuerdo y del referendo que lo legitimó, en 1998 un carro bomba detonó por una facción de IRA que se oponía al proceso de paz. Acabó con la vida de 29 personas. U2 respondió los hechos con Paz en la Tierra, con una composición muy emotiva que denuncia el desgaste que representan estos episodios de violencia tan espantosos. A través de Criada por los Lobos y las canciones utilizadas en el cortometraje Cada ola de ruptura, los irlandeses construyeron una imagen acerca de lo que representó crecer y vivir en medio de las fuertes tensiones entre católicos y protestantes. En este corto es posible reconocer que además de su agitación debilica, Irlanda del Norte era un lugar pobre. Su población dependía de un mercado muy pequeño, basado en productos agrícolas y manufacturados. Toda esta situación está muy bien recreada en la película En el nombre del Padre. Frente a este marco social, James Molyneux, un reconocido líder unionista, afirma que la guerra era el principio dinamizador de la economía de la isla. Esta situación empezó a cambiar con los negocios que condujeron a la firma del acuerdo de Viernes Santo. La paz como la guerra tiene sus intereses económicos y acá quedó demostrado. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea ofrecieron ayudas condicionadas a la ejecución y progreso de los puntos acordados en la agenda de paz. Esto se tradujo en la promoción de la isla frente a grandes multinacionales, como un buen destino para desarrollar como una mano de obra cualificada. Asimismo, hubo una apertura de nuevos mercados para recibir la exportación. Proviene de la isla, especialmente de Norteamérica. También se incrementó la presencia de compañías estadounidenses en la isla, que a finales de 1990 eran alrededor de 40. La Guerra Civil de Irlanda del Norte, más conocida como los problemas, fueron el conflicto económico, social, étnico y político entre dos etnias que habitan la parte norte de Irlanda. Fueron un conflicto que se enfrentaron unionistas, o sea, protestantes, un 53%, y republicanos, o sea, católicos, un 44%. Según la visión externa, la situación se veía solo como un conflicto religioso entre protestantes y católicos, pero en el fondo la crisis hundía sus raíces en el fondo de la historia. Todo comenzó en 1169, cuando Inglaterra invadió a Irlanda y la sometió a sus designios, imponiéndole el idioma, la religión, la economía y el gobierno. Y se agravó en 1609. Cuando el rey James I impuso las plantaciones of Ulsters a los habitantes de la región del norte. Fue la política oficial de colonización de la Providencia llevada a cabo por escoceses e irlandeses. La tierra fue el detonante del conflicto norirlandés. Las penas White fueron leyes que obligaron a los irlandeses católicos y presbiterianos a comulgar con la nueva religión oficial, es decir, la Iglesia anglicana.
Como vemos, la tensión de la tierra fue la causa principal del conflicto, la misma razón que observamos en el conflicto colombiano. Las partes y dos razones. Los acuerdos fueron posibles por dos razones. Canción de la población nororilandesa con la violencia y creación de un tejido social en favor de la paz. Los firmantes aceptaron que Irlanda del Norte siguiera bajo la soberanía de Gran Bretaña, con una autonomía limitada y con el posible uso de derecho a la autodeterminación. Se creó una serie de estructuras políticas bajo la garantía de los gobiernos de Londres y de Dublín. El sistema judicial pasó a estudio para hacer cambio por otros que garantizaran los derechos de la población. Principal atención se presentó en las minorías. Se buscó garantizar los derechos humanos y civiles de los habitantes, defensa de su cultura, lengua y tradición. Se mantuvo la participación de los destinos de los norirlandeses y de Gran Bretaña y la República de Irlanda. El viejo conflicto de Irlanda del Norte llegó a un final feliz, por el deseo de las partes de acabar con el mismo. Estados, partidos políticos, actores de violencia y sociedad civil. Ulster dejó un legado valioso para ser tenido en cuenta en aquellos países donde todavía existen conflictos por resolverse. Colombia, por ejemplo, los acuerdos de Belfast y Viernes Santo son relevantes. Lo que se puede lograr cuando existe el firme propósito de acabar con la violencia y vivir en paz y armonía. Levantar una cruz llorada en uno de los monumentos de Irlanda del Norte, como símbolo de la resurrección que todos desearíamos que se diera aquí. Un muro en el que se grabe una lista de los nombres de todos los que han muerto en el conflicto, independientemente de su lugar de origen. Los nombres deberían de ponerse en orden cronológico, sin ninguna causa, creencia o afiliación, al igual que en el muro de Vietnam. Podría disponerse de libros con los nombres en orden alfabético, incluyendo el detalle personal, el video bueno de la familia. Crear un lugar seguro donde pueda acudir la gente y contar sus historias a alguien que las escuche. Crear un centro interpretativo dirigido a la infancia, algo que hubiera sido utilizado en términos de conflicto, que pudiera ser utilizado como una herramienta educativa. Se podría vincular tal centro en Irlanda del Norte con otras áreas de conflicto. Está la institución que se carga de gobernar la ciudad. Todos los miembros de la Policía de Irlanda del Norte y sus fuerzas de reserva que han dejado el servicio debido al terrorismo deben disponer de pensiones médicas. Centrarse en las necesidades prácticas de las víctimas relativas al olvido y el dolor, cómo enfrentarse a ellas. Investigar más sobre el estrés postraumático y problemas asociados a él mismo. Incluir un proceso mediante el cual las víctimas tengan prioridad de tratamiento en el Servicio Nacional de Salud. Dar respuesta a las desventajas que acarrean las incapacidades y ampliar el trabajo que se está haciendo con los niños traumados. El mejoramiento en cuanto a la salud para diferentes intervenciones como lo sería la juventud y prestar ayudas a quien más lo necesita. Las víctimas y la justicia. Muchas personas opinaban con demasiada frecuencia. La víctima parecía estar fuera del círculo, en lo tocante al delito por el que había sufrido. Sentían que debería ser posible saber periódicamente si la policía avanzaba en las investigaciones para capturar a los autores. Muchos mantenían que a las víctimas se les debería notificar la puesta en libertad por cumplimiento de sentencia o por otra causa
de las personas encarceladas por haberlas atacado, ya que sería desconcertante encontrarse de repente cara a cara con alguien culpable de un ataque con intención mortal. Otras víctimas comentaban las muchas situaciones en las que la implicación de determinadas personas en los ataques contra ellas era cosa sabida, pero la falta de pruebas y o testigos dispuestos a declarar dejaba a los malhechores en libertad, cerca de sus víctimas o supervivientes. Aquí surge oposición a la idea de un monumento conmemorativo para las víctimas. Hubo quienes consideraban cualquier programa de reconocimiento como una distracción de cuestiones que les parecían más importantes, entre ellas el establecimiento de la verdad y el recurso a los tribunales para obtener el consiguiente castigo de los responsables de diversos delitos y atrocidades. Otras personas decían que la sociedad debe cerrar el libro de aquellos tiempos de dolor, mirar hacia un futuro más armonioso y evitar la conmemoración de acontecimientos que solo pueden reabrir viejas heridas y revivir viejas divisiones. Prioridad a la opinión de las víctimas. En Irlanda del Norte, las inmediaciones estatales se han seguido rigiendo por principios de ley común que intentan compensar la pérdida concreta sufrida por cada víctima individual y que están sujetos a interpretación y aplicación por tribunales acostumbrados a valorar los daños pagaderos a víctimas de accidentes corrientes en el contexto del régimen general. Las palabras de una víctima. El hecho de que tanta gente sufra dolores permanentes refuerza la necesidad antes mencionada de una mejora sustancial de las medidas de asesoramiento. Una persona que sufrió graves lesiones me escribió diciéndome: tras las primeras fases de la recuperación, lo que más necesitaba era ayuda y orientación. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué adaptaciones necesito? ¿Cómo me voy a manejar? ¿Quién puede proporcionarme respuestas a esta y a decenas de otras preguntas? De hecho, fue muy difícil descubrir a dónde ir para obtener respuestas. Hace poco alguien me preguntó quién estaba a cargo de mi recuperación y, sinceramente, le tuve que contestar que yo mismo. Los temas prácticos que hay que afrontar incluyen la experimentación con introducción de prótesis más satisfactorias y de sillas de ruedas adecuadas a las necesidades específicas de personas discapacitadas.